Buenas tardes, nosotros somos el grupo conformado por Gabriel Otálora, Juan Camilo Orjuela, Robert Arango y Constanza Cifuentes. Vamos a explicar cómo desde nuestra perspectiva el estudio de suelos entregado para el análisis cuenta o no con los requisitos determinados por la NSR 10. Para este análisis se tuvo en cuenta el estudio de suelos, el perfil estratigráfico, el resultado del laboratorio y el registro de sondeos. A continuación, mi compañero Gabriel Otálora va a hablar sobre el resultado del análisis. Hola, buenas tardes. Respecto al primer punto, donde nos pide que revisemos si cumplieron con todas las especificaciones necesarias según la norma NSR, entonces nosotros, basados en el título H2.22, el cual indica el número de ítems que debe llevar el informe de estudios de suelos, generamos unas observaciones que se resaltan en el mismo. En la primera no se encuentra definida la descripción del tipo de estructura que va a soportar el suelo. No se sabe si es un sistema aporticado, muros de carga o combinado. Más adelante fue posible analizar la estructura debido a las imágenes presentadas. En la evaluación de cargas, donde se hizo una conversión de la carga máxima. En el resumen de reconocimiento de campo, no tiene una descripción física suficiente y clara que pueda ser herramienta en la toma de decisiones. La descripción del nivel freático no concuerda con la realidad física del área explorada, ya que en el plano se observa que el área de trabajo se encuentra alrededor de la ronda del río. Tampoco se hace ningún tipo de relación respecto a la fuente de la toma de datos de fricción de los estratos de suelos analizados. Únicamente se hace mención a los dos tipos de alternativas de construcción, las cuales son zapatas aisladas y continuas alrededor del perímetro de la construcción. No se hace ningún comentario que presente información acerca de los factores hidráulicos y más aún considerando la cercanía a un cuerpo de agua. Según requisitos mínimos de la NSR 10, no se realizan comentarios sobre efectos en edificaciones vecinas, ya que se debe analizar sobre estas edificaciones y no encontramos un registro en el cual se pueda observar el estado actual de las viviendas antes de iniciar la obra, ya que pueden presentar efectos que éstas puedan obtener al momento del proceso constructivo. Tampoco se evalúan esfuerzos inducidos, ya que en el plano no se evidencian estas edificaciones y debemos tener en cuenta que es un factor importante para no tener problemas con terceros y afectar el proceso constructivo, ya que en la norma se establece que se deben tener los escenarios antes, durante y después de la construcción, y en el estudio no se hace mención mínima a ella. En el estudio no se descartan suelos especiales según el título H.9.1.3, donde se debe hacer la verificación visual de las edificaciones si se encuentran con grietas y o asentamientos excesivos. En las recomendaciones dadas frente a la necesidad de un terraplén o una excavación, no tienen fundamento técnico suficiente el cual oriente o cambie las decisiones del constructor. En cuanto a las recomendaciones generales, no tienen ningún impacto, ya que son actividades inherentes a la obra. En el estudio también se encuentra que no existe una descripción frente al suelo, simplemente traen la clasificación dada conforme los resultados del laboratorio. Y se observa que en cuanto al tipo de suelo, el proyecto lo clasifica como suelo tipo F, que conforme la tabla que trae la NSR 10 no es compatible con los resultados que observamos. Cuando nosotros hacemos el análisis del suelo
tomando los parámetros mínimos a verificar, el número de penetración estándar, la consistencia, la resistencia a la compresión simple, encontramos que se encuentra dentro de penetración 10 a 20 con consistencia firme y con resistencia a compresión simple entre 100 y 200, por lo cual, de conformidad con la corrección que hacemos de suelo, para nosotros el tipo de suelo es un tipo D. Adicionalmente, cuando hacemos la verificación de la sumatoria del número de golpes en el renglón tercero y cuarto del primer sondeo, encontramos que se debe hacer una corrección a la sumatoria conforme con la norma, donde el resultado real es 12 y 13. Asimismo, en cuanto a la clasificación de unidad de construcción dada por el estudio, donde la categoría de unidad de construcción es media, se tiene que dentro de las gráficas generadas en el estudio de suelos, las mismas no traen las unidades, que fue una de las observaciones que hizo anteriormente mi compañero Gabriel. Aquí se observa que se trae una graficación de las posibles columnas a tener en cuenta, pero no se señala si estos valores se encuentran dados en kilonewtons, si se encuentran dados en toneladas o en otra unidad, por lo cual nosotros llegamos a hacer la comprobación encontrando que estas unidades dadas son toneladas y haciendo la comprobación correspondiente a verificar que en efecto la categoría de construcción se encuentra entre 801 y 4000 kilonewtons, por lo cual es una categoría de construcción media. En la NSR 10 sobre las características y distribución de los sondeos para la unidad constructiva en categoría media, encontramos que tiene que tener una profundidad mínima los sondeos de 15 metros y se tiene que tener como número de sondeos mínimo 4. Al revisar el estudio de suelos encontramos que cumple con lo mínimo establecido, ya que al menos el 50% de los sondeos se encuentran dentro de la proyección sobre el terreno de las construcciones. Sin embargo, teniendo en cuenta la realidad que nos muestra el plano, la imagen tomada de Google Earth, en donde vemos un cuerpo de agua, nosotros sugeriríamos que los sondeos se hicieran mejor y más distribuidos para poder tomar la realidad frente al nivel freático, que es una de las cosas frente a las cuales tenemos observación en este estudio. Por el punto 2, donde nos piden que revisemos el perfil estratigráfico propuesto y que indiquemos con base en los registros de perforación si es viable obtener dicho perfil, pues observamos que las profundidades de referencia sí concuerdan con lo mostrado en los gráficos y si es posible establecer los materiales respecto a los registros de sondeos. Se encuentran 3 estratos de suelos: arenas arcillosas con intercalación de arcillas, limos de baja plasticidad, arenas limosas pertenecientes a los depósitos aluviales del río. En conclusión, el perfil estratigráfico está acorde con el análisis hecho en el registro de sondeos frente a las profundidades y distribución de los tipos de suelo. Asimismo, los resultados del laboratorio coinciden con la clasificación del perfil. Ahora bien, en el punto número 3, donde nos preguntan que con base en el perfil propuesto en el estudio verifiquemos si se cuenta con el peso unitario, el ángulo de fricción, el valor de cohesión y otra información geotécnica relevante para cada estrato presente en el perfil de diseño o perfil promedio propuesto, es importante señalar que como en la mayoría de los casos no contamos con esta información, lo que hicimos fue construir el perfil estratigráfico promedio. Entonces, lo que hicimos fue tomar en cada uno de los estratos, estrato 1, 2 y 3, las profundidades, el N promedio, el N corregido, y a partir de correlaciones definir la densidad, el ángulo de fricción y la cohesión. Para el caso de la densidad, lo que se hizo fue tomar la correlación dada por Bowles entre el número de golpes de ensayo normal de penetración en la prueba SPT, el peso húmedo, y según la tabla definir para cada uno de los estratos la densidad tal como quedó plasmado allí. Para el caso del ángulo de fricción se hizo lo mismo aplicando lo establecido en la ecuación de Terzaghi y Peck. Es así como observamos que según el comportamiento de la prueba y las correlaciones, entre 0 y 2 metros, donde estaría el suelo de fundación, se presentarían valores de cohesión no drenados de 70 kN sobre metro cuadrado para la zona 1
y para la zona 2 se presentarían valores aproximados de 100 kN sobre metro cuadrado. Para el punto 4, nos basamos en el método de clasificación ASTRO y USC, con los que se verificaron los 36 resultados de laboratorio. Con base en esta verificación, se obtuvo que la clasificación dada en las dos primeras muestras de cada sondeo corresponde a la clasificación dada por estos métodos. Sin embargo, en las otras 28 muestras, donde los resultados presentados arrojan como dato límite líquido 0 e índice de plasticidad NP, se podría inferir que estos pinos se tratan de limos, por lo que en estos resultados se requeriría de corrección. En la presente diapositiva, en el punto 5, con base en los parámetros obtenidos del perfil estratigráfico promedio y de los ensayos de laboratorio o de los datos supuestos, determinamos la variación del esfuerzo efectivo vertical y horizontal, tomando el suelo y profundidad y los parámetros de densidad, fricción y cohesión definidos en el punto 3. A partir de la formulación que aprendimos en clase, determinamos los esfuerzos verticales totales, presión de poros, esfuerzo vertical efectivo, esfuerzo horizontal activo, cuyos valores se reflejan en la presente tabla. Con los datos obtenidos en la anterior diapositiva, graficamos el esfuerzo vertical versus profundidad y se pudo detallar que a medida que aumenta la profundidad, aumentan los esfuerzos verticales. También se puede observar que a partir de los 12 metros la pendiente del esfuerzo efectivo varía como consecuencia de la aparición del nivel variable, lo cual se ve reflejado en la gráfica de presión de poros. En esta gráfica se observa que el esfuerzo horizontal activo versus la profundidad, como resultado del perfil de suelos, nosotros tenemos que a una profundidad aproximada de 5.20 metros tenemos un empuje horizontal negativo, lo que quiere decir que el terreno hasta esta profundidad es estable, por lo que no requiere protección para la excavación, lo que nos indica que a partir de 5.20 metros, donde se genera el empuje positivo, se hace necesario prever equipos de protección para la excavación. Para el punto 6, donde se nos solicita determinar la profundidad máxima hasta la que se generaría un incremento del 10% del esfuerzo si se dispone una zapata sobre este perfil con una presión media de 100 kN sobre metro cuadrado, para ello aplicamos la fórmula de incremento de esfuerzo, donde se obtiene este valor a través de Q por B por L sobre B más Z por L más Z, donde B y L son las dimensiones de la zapata y Z la profundidad. Es así como aplicando la fórmula de incremento de esfuerzo, igualamos 10% por 100 kilopascales igual a 100 kilonewtons sobre metro cuadrado por 3 metros sobre 3 metros más Z multiplicado por 3 metros más Z. Luego se iguala el incremento del esfuerzo para poder obtener que 10 kilopascales es igual a 900 kilonewton sobre 3 metros más Z al cuadrado, donde se obtiene que despejando Z, este equivale a la raíz cuadrada de 900 kilonewton sobre 10 kilonewton sobre metro cuadrado menos 3, igual a, a la raíz cuadrada de 90 metros cuadrados menos 3 metros, obteniendo así que el incremento del esfuerzo al 10% sea a una profundidad máxima de 6,48 metros. Como conclusión en este trabajo, encontramos que al analizar los documentos aportados dentro del estudio de suelos, este no cumple con todas las condiciones técnicas establecidas por la NSR 10 y sus soportes
no son determinantes al momento que el constructor deba tomar una decisión. Gracias.